Recuerden para dónde vamos. Necesitamos devolvernos en la representación decimal a base B. Para allá vamos. Pero para poder devolvernos necesito propiedades de los números naturales, de los números decimales, todas cosas. Entonces, la propiedad más importante de los números se llama que es el algoritmo de la división. Una de las más importantes. El algoritmo de la división no es un algoritmo, sino que lo llamaron así. Es un teorema. El teorema se llama algoritmo de la división. Pero como van a ver, detrás de él no hay un algoritmo. Entonces, pero yo sí voy a tratar de inventarme un algoritmo a partir de este teorema. Un algoritmo que me permita encontrar lo que este teorema dice. Pero en el teorema no hay un algoritmo. Ahí es un teorema. ¿Qué dice el teorema? Si usted tiene cualquier número entero y un número natural positivo, ¿cierto? Y usted quiere dividir ese entero en ese número natural positivo, entonces va a existir un único cociente y un único residuo, tal que el número original, n, se puede escoger como q por d más, se puede expresar como q por d más r. O sea, el teorema, el algoritmo de la división dice, dados un número natural, n, un número entero y un natural d positivo, seguro que n se puede escribir como q por d más r con una sola, hay un único q y un único r, tal que n se puede escribir como q por d más r, si r está entre 0 y d. O sea, hay una única manera de escribir n como q por d más r. Y a ese señor q es al que les suelen llamar el cociente de la división, y a ese señor r es el que deben llamar el residuo de la división. Ustedes han oído hablar del residuo, ¿cierto? El residuo de dividir algo por algo. Ustedes dividen, eso da tanto. Muy bien, el residuo es un número menor que el divisor. Porque si fuera mayor, quiere decir que cabría más veces y entonces hubiera dado más la división. O sea, cuando ustedes van a dividir, le dicen, haga 10 dividido 3. Entonces usted dice, a 10 dividido 3, ¿cuánto da? Da 3 y sobra 1. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque 3 por 3 da 9, más 1 da 10. Entonces a este se le llama el cociente y a este se llama el residuo. Uno ha podido decir, no, da 2 y sobran 4. Porque 2 por 3 da 6, más 4 también da 10. O sea, hay muchas formas en que algo por algo más algo da 10. No solamente 3 por 3 más 1, también da 2 por 3 más 4. ¿Cierto? También hubiera podido decir uno, no da 1 por 3 más 7. Eso también da 10. 1 por 3 más 7 también da 10. Pero fíjense que lo que sobra es más que lo que estoy dividiendo. 7 es más que 3. O en el otro, en el anterior que decía 4 y 2, pues 4 es más que 3. Pero cuando llego aquí al de 3 y sobra 1, 1 no es más que 3. Entonces, ese es el residuo de dividir 10 entre 3, es 1. Y solo hay una manera de encontrarlo y es con el cociente igual a 3. Los otros posibles cocientes 2, 1, no eran buenos cocientes porque lo que sobraba era mayor que 3. Entonces, lo que dice el teorema del algoritmo de la división, lo que dice es, dado un número entero y dado un divisor, solo hay una manera de dividir n entre d que da un cociente y un residuo con el residuo entre 0 y d. Solo hay una manera. Solo hay q y r son únicos. Esta es la parte más importante del teorema. Q y r son uno solo. Este teorema es conocido como el algoritmo de la división, no es un algoritmo, ya les dije, sino un teorema de existencia. A n se le llama el dividendo, a d se le llama el divisor, a q se le llama el cociente y a r se le llama el residuo. ¿Cierto? Entonces solo hay un cociente, pues se llama el cociente, porque no puede haber varios cocientes. Y solo hay un residuo, porque no hay varios residuos, hay uno solo. Entonces, ¿qué notación se suele usar? Entonces, al cociente de la división de n en d se le suele denotar como n dividido de, con este dividido extraño, que es como la división entera. En los lenguajes de programación ponen cosas para hablar de la división entera. Entonces, la división entera es lo que da es el cociente entero de dividir n entre d. Cuando si fuera división decimal, pues no, pues 10 dividido 3 da 3.33333, no sé. No, pero aquí es división entera. Entonces 10 dividido 3 da 3 y sobra 1.
cociente 3, residuo 1. Entonces, a ese señor 3 es 10 div 3. O sea, n dividido, con este dividido lo vamos a anotar en esta clase. Y al residuo se le llama típicamente mod, con ese tilde ahí. N mod d es el residuo dividido entre d. Y en los lenguajes de programación viene con un porcentaje. O sea, todo lenguaje de programación trae esas dos operaciones, la división entera y el módulo. ¿Qué es la división entera? Es el número, el cociente dividido entre d. ¿Qué es el módulo, el residuo? El módulo es el residuo dividido entre d. Como cuando yo divido n entre d, hay un único cociente y un único residuo, estas operaciones están bien definidas. Es el único cociente dividido entre d y es el único residuo dividido entre d. Y todo lenguaje de programación trae esas dos operaciones. Y sabiendo esas dos operaciones, ¿qué sabe uno? Que si yo cojo el cociente de dividir entre d y lo multiplico por d, y cojo el residuo de dividir entre d y se lo sumo a eso no puede dar sino n. Porque n es el cociente, solo existe un cociente dividido entre d y solo existe un residuo dividido entre d, tal que el cociente por d más el residuo da el número. Este se llama el algoritmo de la división, el teorema. Es un teorema, no hay un algoritmo, ya no hay ningún algoritmo, hay un teorema. De todo número entero dividido por un natural tiene un solo cociente y un solo residuo. ¿Y cómo es único? Porque el residuo está entre 0 y d, y el divisor. Y nunca da igual al divisor, da menor que el divisor. Ese es el algoritmo de la división. Ahora, ¿por qué les decía que necesitábamos el algoritmo de la división? ¿Sí? Bueno, vamos primero a usarlo. Entonces, ese es el algoritmo de la división. Entonces, por ejemplo, me dicen 100 es 35 y D es 11. ¿Cuánto da el cociente y cuánto da el residuo? De dividir 35 entre 11. ¿Cuánto da el cociente de dividir 35 entre 11? Para ustedes. ¿Alguien? 35 entre 11 da cuánto y sobra cuánto. Aquí me escribieron en el chat. En el chat. Me escribieron en el chat. 3 y sobra 2. 11 por 3, 33 más 2, 35. Perfecto. Ese es. Ahora, ¿cómo podría yo encontrarlo? Por ejemplo, yo podría empezar a decir, bueno, el primer candidato a cociente es el 0. Entonces, 11 por 0 y me sobraría 35. Pero 35 todavía no es un número menor que 35, menor que el divisor, que es 11. Entonces, este no me debe servir. Entonces, mi siguiente candidato a cociente es el 1. 11 por 1 daría 11, me faltaría 24, pero 24 sigue siendo mayor que D. Entonces, 11 por 2 da 22, más 13 da 35. Todavía no es un buen, porque 13 es mayor que 11. Y el siguiente es 11 por 3 más 2. Y 2 ya es menor que 11. Entonces, este es 3 y sobran 2. O sea que el cociente de dividir 35 entre 11 es 3 y el residuo de dividir 35 entre 11 es 2. Lean, cuando vean esto, están diciendo el cociente de dividir 35 entre 11. Cuando vean esto así, el residuo de dividir 35 entre 11. Solo que son símbolos que se van inventando para hablar de las cosas. ¿Listo? ¿Qué pasa si el número era negativo? Porque puede ser un entero. Menos 11 y 4. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el cociente y cuál sería el residuo de menos 11 dividido 4? ¿Quién quiere? Ya me mandaron aquí también. Muy rápidos. Menos 2, dice Jenny. 4 por menos 2 daría menos 8. ¿Y qué le faltaría para dar menos 11? Menos 3. Y menos 3 es un número entre 0 y 4. Porque el residuo le faltaría menos 3. Exacto. Pero el residuo no puede ser negativo. Fíjense, el residuo es un número positivo, siempre. Y menor que el divisor. O sea que menos 2 no es una buena respuesta. Porque 4 por menos 2 daría residuo menos 3 y el menos 3 no puede ser un residuo. Los residuos están entre 0 y 4 en este caso. Entonces, ¿cuánto daría? El cociente. ¿Quién me dice? Es un número que multiplicado por 4 y sumado a ese residuo me da menos 11. Pero el residuo tiene que ser un número entre 0 y menor que 4. Mayor o igual que 0 y menor que 4. Entonces, hagamos el mismo procedimiento que hicimos aquí. Entonces, voy a empezar.
voy a empezar con 0. 4 por 0 me faltaría menos 11, pero menos 11 no es un número entre 0 y 4. Entonces, voy a, en este caso, como tengo que acercarme a menos 11, tengo que empezar con negativo, ¿cierto? Entonces, 4 por menos 1 daría menos 4. ¿Qué me faltaría para que diera menos 11? Menos 7. Pero menos 7 no es un número entre 0 y 4. Tampoco me sirve. Menos 2. Menos 2 da menos 8, me faltaría menos 3, que fue el caso que me dijo Jenny. No me sirve porque menos 3 no es un número entre 0 y 4. Entonces, menos 3. 4 por menos 3 da menos 12. Más 1 daría menos 11. Ese sí me sirve, porque ese número está entre 0 y 4. O sea que el residuo de dividir menos 11 entre 4 da menos 3 y el cociente da 1. Perdón, el cociente da menos 3 y el residuo da 1. Y es el único, no hay otro. Eso es lo importante del algoritmo de la división, del teorema. No hay sino un número que puede ser cociente y residuo con esa propiedad. No hay sino uno. No hay más. Entonces son únicos, se pueden distinguir. ¿Se les ocurre algún algoritmo Profe, para calcular? Sí, dime. ¿qué era lo que significaba mod? Mod es el residuo. Ah, ok, gracias. ¿Listo? John Freddy, sí, 3. Menos 3, John Freddy, sí. Menos 3, 4 por menos 3 más 1, ese es. Eh, Daniel, 3 no. 3 no porque 4 por 3 daría 12. Para que diera menos 11 me faltaría restarle mucho. Menos 23, una cosa así. 4 por menos 3 da menos 12 más 1 da 11. ¿Listo, Daniel? John Freddy estaba bien. Entonces, cuando vean, cuando vean algo mod algo, significa el residuo de dividir este entre este. Cuando vean algo con este simbolito de división, es el cociente divide este entre este. La pregunta que hay aquí al final es si se les ocurre un algoritmo para calcular Q y R dados N y D. O sea, necesito calcular Q y R, ¿qué hago? Aquí vieron un algoritmito aquí detrás de esto. Por ejemplo, aquí N era positivo. Entonces yo empiezo con 0 y miro si funciona. No, no funcionó. Entonces multiplico por 1 y miro si funciona. No, multiplico por el siguiente, por 2 y por 3, hasta que por fin encuentro 1, porque fíjese que el residuo va bajando, va bajando, va bajando, hasta que algún día tiene que quedar entre 0 y el divisor. Entonces el algoritmo es, pues empieza a multiplicar, adivine, empieza con cociente igual 0 y si el residuo dio, bien, si no, 1, si no 2, si no 3, hasta que lo encuentre. Si el número era negativo, entonces haga al revés, con 0, con menos 1, menos 2, menos 3, hasta que lo encuentre. Y cuando lo encuentre ya encontró el residuo y el cociente. Hay aparaticos, compiladores de lenguajes de programación que no calculan bien este numerito. Realmente no lo calculan bien cuando es negativo. Entonces, cuando ustedes que usan más Python o utilizan Java, lo que sea, pónganlo a calcular el cociente, o sea, la división entera de menos algo a algo. Si les da esto, él está calculando bien, y si no les da esto, lo está calculando mal. Porque varios, ¿qué hacen como algoritmo? Dicen, no, pues, dijo, cogen 11, lo dividen por 4, les daba 2, y entonces dicen, ah, pues es menos 2, porque como era menos 11, entonces es menos 2, pero no es así. Eso no funciona así. Fíjense que 11, si yo cojo 11 y lo divido por 4, me da 2, y si hago 4 por menos 2, me da menos 8, y me tocaría decir que el residuo es menos 3, y eso no es un residuo válido. Entonces, si el algoritmo que uno hace para calcular el cociente de un número negativo es calcular el cociente del positivo y negarlo, eso no da. Eso no da. Entonces, bueno, hagan la prueba allá en sus lenguajes de programación a ver si están funcionando bien o si lo están mal. Ir multiplicando por D igual 0 hasta que llegue a un valor donde R sea menor a Q, exacto. Esa es el algoritmo, Daniel. Sí, 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 sí. Ese símbolo es un símbolo, llamémoslo matemático, Hanner. En cada lenguaje de programación, puedes decir un lenguaje de programación para el residuo utilizan porcentaje y para el módulo, para el módulo residuo, y para división utilizan ese palito que usted acaba de poner. O sea, en los lenguajes de programación
utilizan este para el dividido y utilizan este para el módulo. Pero pues pueden utilizar otros. O sea, cada lenguaje de programación definirá cómo lo va a usar. Hay otros que usan mod para módulo. Pues cada uno definirá cómo lo hace, pero todo lenguaje de programación trae esas dos operaciones siempre. Pero qué da cociente y qué da residuo, debe dar eso. Si no da eso, está mal. ¿Listo? Entonces, para que, dado eso, quiero dejarles con esta última notica para que en la próxima clase hagamos un Sócrates. Eso. Entonces, ¿cómo se usa el algoritmo de la división para coger un número en representación decimal y ponerlo en base B? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues cojo un número n. Como por el algoritmo de la división hay un solo cociente y un solo residuo al dividirlo por b, por la base, entonces me averiguo el cociente, dividirlo por esa base y el residuo. Y entonces ya tengo un residuo que es un número entre 0 y b. Acuérdense que los dígitos de un número en base b son de 0, 1 hasta b menos 1. Entonces el residuo da un número entre 0, 1 hasta b menos 1. Entonces los residuos de estas divisiones van a ser los dígitos de mi número en base decimal, en base de b. Entonces, pero me queda un cociente. Ahora resulta que ese cociente puede ser muy grande, todavía más grande que b. Entonces, ¿qué hago? Me averiguo ese cociente, cómo se escribe como multiplicación de, cuál es el cociente de dividirlo por b y el residuo. Y este a sub 1, que es el residuo del cociente 0, dividido por b, me va a dar otro numerito, dígito entre 0 y b menos, entre 0 y b. Y hago así sucesivamente. Miren que cuando yo encuentro, yo continúo hasta, este se va haciendo cada vez más chiquito, hasta que un día es menor que b. Entonces, cuando es menor que b, el cociente va a dar 0 y el residuo va a dar ese numerito de ahí. Entonces, yo voy calculando estas parejitas, Q0 y A sub 0, residuo 1 y A sub 1, residuo K y A sub K, hasta que Q sub K es igual a 0. Cuando Q sub K es igual a 0, entonces todos los dígitos que quedaron ahí, A0, A1 hasta A sub K, son los números escritos de derecha a izquierda que representan N en base B. Entonces, por favor, estudiense esto y la próxima clase empezamos con, bueno, aquí hay unos ejemplos, mírenlo, la próxima clase empezamos con un Sócrates sobre cómo pasar de una base a otra y de la base de otra a la otra, para ver si entendimos pasar bases. Todo lo que hicimos hoy finalmente se terminó en cómo pasar de una base a otra. Pero para poder pasar de base decimal a las otras bases, necesito el concepto de divisibilidad. Necesito las propiedades de la divisibilidad. Y eso fue lo que hicimos hoy. Gracias, muchachos. Empezamos la próxima clase con estos ejercicios, con unos ejercicios en Sócrates, pero entonces miren bien estos para que sepan cómo se hace. Hasta luego, profe. Chao, Daniel. Chao, Jenny. Chao, Santiago. Chao a todos. Chao, Alejandro.